continuar, compartir pantalla. Ok, ahí están viendo la pantalla. Sí, Sí, doctor. ya sabe. Muy bien. Pues entonces, si es así, pues ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con otro capítulo de trastornos del sueño. Como observan en pantalla, el capítulo está en relación con hipersomnios de origen central. Bueno, ¿qué características tienen este tipo de trastornos? Bueno, los trastornos que se agrupan en esta categoría tienen en común que presentan somnolencia diurna excesiva, todas ellas. Y entonces vamos a ir desglosando una por una para ver las diferencias. Así que aquí ven en pantalla que son diferentes tipos, como la narcolepsia tipo 1, la narcolepsia tipo 2, hipersomnia idiopática, síndrome de Klein-Levine. Esos son apellidos de los investigadores o médicos que describieron este síndrome, que también se llama el síndrome de la bella durmiente. Después viene hipersomnia idiopática, sin largos periodos de sueño. Viene síndrome de sueño insuficiente. Después, hipersomnia debido a una condición médica, es decir, alguna enfermedad. Y finalmente, hipersomnia debido al consumo de fármacos o drogas, ya sea fármacos administrados legalmente o ilegalmente, drogas en general, inclusive drogas legales, como pudiera ser la cafeína del café, o que está en vías de legalización los componentes de la marihuana. Bueno, entonces, este es el capítulo de hipersomnios de origen central. ¿Y en qué consisten? Bueno, esa es la siguiente parte. Y vamos a empezar a analizar a la narcolepsia tipo 1. Tipo 1. Miren, antiguamente a la narcolepsia no se le dividía en dos tipos, pero con el avance de la ciencia y la tecnología, pues descubrieron que había algunas diferencias entre la narcolepsia. Y antes de hacer esa diferencia, se hablaba de la tétrada de la narcolepsia, como es somnolencia diurna excesiva, parálisis del sueño, alucinaciones del sueño y a veces rebote compensatorio del sueño. Esa era una tétrada, componentes de la narcolepsia, pero como ya se dividió en dos, pues ahora ya no se habla de la tétrada de la narcolepsia, pero se habla de dos tipos de narcolepsia. Vamos a ver en qué consisten esos dos tipos. El tipo 1, síndrome de déficit de hipocretina o síndrome de narcolepsia con cataplexia. Ahora, aquí es importante, ahora sí, dar información adicional que surgió. Este tipo de narcolepsia, que sí presenta cataplexia, que era uno de los componentes de la tétrada, es decir, debilidad muscular, tiene problemas con la liberación de hipocretina.
u orexina. Recuerden, o les recuerdo en este momento, que esta sustancia se libera cerca del hipotálamo, la hipocretina u orexina, y cuya función es, entre otras que tiene, pero en este caso es importante resaltar que está activando a los núcleos que normalmente nos mantienen despiertos. Y cuando hay déficit de la hipocretina, pues estos núcleos que forman parte del sistema de la vigilia ya no se activan como antes, y ahí se puede originar el sueño. Entonces, hay que resaltar estas características. Narcolepsia tipo 1 sí presenta cataplexia, pero tiene problemas para liberar hipocretina o orexina. Luego, por ahora nada más. Bueno, también al último indican que la hipocretina, cuando se miden los niveles en el líquido cefalorraquídeo, es menor a 110 picogramos por mililitro. Entonces, o no se registra hipocretina o sus niveles son muy bajos. Bueno, y también hay que resaltar que muchas veces en este tipo de pacientes, la fase de sueño MOR puede iniciarse cuando se inicia el sueño. Ustedes recuerden que el sueño MOR tarda en aparecer porque la secuencia natural del sueño es empezar por las primeras fases de sueño lento y muchos minutos después, 60, 90, hasta después aparece el sueño MOR. Normalmente, salvo en los recién nacidos, que ahí puede pasar inmediatamente de sueño pasivo, que es equivalente, de vigilia pasiva o inclusive activa, directamente a sueño MOR o sueño activo. Eso es normal en recién nacidos, pero ya en personas de mayor edad, eso ya resulta anormal, como en estos pacientes que tienen narcolepsia. En estos pacientes puede ser que se inicie el sueño con la fase de sueño MOR. Y eso se puede checar con una prueba que se llama prueba de latencias múltiples. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, se cita al paciente a la clínica donde se estudia el sueño, se le colocan sus electrodos y se le estudia su sueño a las 8 de la mañana, a las 10, 12, 14, 16 y 18 horas. Como ven, 5 veces en el transcurso del día. Esa es la prueba de latencias múltiples del sueño. Ahora, ¿y la narcolepsia tipo 2? Bueno, también, pues tiene somnolencia diurna excesiva. Y también en la latencia múltiples de sueño, también presenta las características que mencioné. Es decir, que puede entrar directamente de vigilia a sueño MOR. Pero atención, a diferencia
de la narcolepsia tipo 1, aquí no se presenta cataplexia o cataplejía o debilidad muscular. Se presenta tono muscular durante el sueño MOR. Y no tienen problema de hipocretina o orexina. Bueno, entonces, atención, para que puedan distinguir entre narcolepsia tipo 1 y narcolepsia tipo 2. Recalco esto para que no se confundan. Ahora, ¿cómo entender? ¿Cómo entender la somnolencia excesiva que se presenta en el día en los pacientes con narcolepsia? Bueno, ya les había mencionado que se ha detectado disminución de la liberación de orexinas o hipocretinas. Y esto hace que los núcleos, las neuronas que nos mantienen despiertos y que están en el tronco cerebral, disminuyan su activación. Y eso da como resultado, pues si los centros de la vigilia no funcionen, se presenta somnolencia durante el día, que puede variar constantemente. Y aquí están observando un esquema de lo que les estoy mencionando, que a este nivel están los núcleos, ahí donde estoy corriendo el cursor, los núcleos que están regulando la vigilia, que nos mantienen despiertos y que son activados por las neuronas que liberan orexinas, que están aquí en el hipotálamo. Pero si ya no se liberan orexinas, no se estimulan los centros de la vigilia y viene la somnolencia diurna excesiva. Y ahora, ¿qué pasa con estos pacientes con narcolepsia? Con narcolepsia, les pueden dar ataques de sueño. ¿Qué significa esto? Que estando despiertos, inclusive en vigilia activa, repentinamente pueden caer dormidos en sueño profundo. Repentinamente su actividad muscular de los músculos posturales decrece y se puede caer. A ver, pero ¿qué tipo de músculos se afectan? Pueden ser diferentes. ¿Como cuáles? Puede ser que se afecten los músculos de los párpados y el paciente deja caer los párpados, nada más. O puede ser que se afecten los músculos que mantienen cerrada la boca y el paciente puede de repente abrir la boca y sacar la lengua. Puede ser que se afecten los músculos del cuello que mantienen erguida la cabeza y el paciente puede bajar la cabeza. O puede ser que se afecte los músculos de una pierna, de las dos piernas, de los brazos, o bien, en condiciones más intensas, se afectan todos los músculos que nos mantienen en una posición determinada y el paciente
cae completamente, como ven en este caso. En este caso, el paciente pasó de un estado de vigilia, posiblemente de vigilia activa, y quedó completamente dormido. Como ven, se saltó el sueño lento, como les decía. Pasó de vigilia, inclusive vigilia activa, y quedó profundamente dormido. Y esto puede suceder por algunos estímulos repentinos, imprevistos, emociones, diferentes tipos de emociones. Un ataque de risa, por ejemplo, un ataque de risa puede dar como resultado que el narcoléptico se emocione y quede profundamente dormido, como en este caso. Puede ser también otro tipo de emociones, una reacción que lo haga que descargue su ira, o inclusive puede ser durante emociones como durante el orgasmo. Ahí le puede dar el ataque de narcolepsia y queda profundamente dormido. Así que varios tipos de emociones pueden llevar a cabo este ataque de sueño, pasar inmediatamente de vigilia a sueño-mor. Pero cómo entender esto que estamos explicando? Bueno, se han dado varias explicaciones, que la información que percibe el individuo, pues es en parte detectada por regiones que están en los lóbulos frontales, prefrontales, que son las partes del cerebro más desarrolladas, más evolucionadas, donde se integran funciones cerebrales superiores, donde el sujeto califica la información, su grado de contenido emocional. Y en este caso, se ha mencionado que participa la corteza prefrontal medial, que detecta el contenido del estímulo, detecta que es emocional. Y de ahí la información es conducida a otras partes, entre ellas la amígdala, que forma parte del sistema límbico, el sistema límbico que regula los estados emocionales. Entonces, el sistema límbico ya detectó un estado emocional y ahí viene la reacción en cadena. Se inhibe liberación de orexinas, ya no se estimulan los centros de la vigilia, entonces se presenta repentinamente sueño, pero además de ahí se lleva a cabo la siguiente reacción del tronco cerebral, donde están los núcleos que nos mantienen despiertos. De ahí sale una cadena de neuronas que normalmente durante el sueño MOR, esta cadena de neuronas llegan hasta las neuronas motoras en la médula espinal, neuronas motoras que estimulan los músculos, que nos mantienen cuando estamos despiertos en una posición determinada para llevar a cabo actividad motora, pero que durante el sueño se inhiben por neurotransmisores, entre ellos la glicina, y de esa manera se presenta atonía muscular normalmente durante el sueño MOR. Pero en estos ataques de sueño de narcolepsia
¿Dónde se presenta cataplejía? Pues este circuito se activa y llega hasta las neuronas motoras, las inhiben, el tono muscular se pierde y se presenta la cataplejía característica de la narcolepsia. Entonces, ese es el circuito que se activa, que se ha descrito, tratando de explicar por qué un sujeto con narcolepsia puede pasar de vigilia activa a sueño MOR, quedando profundamente relajado, profundamente dormido, ya que se pierde la actividad muscular. Ok, pues vamos a pasarles un video para complementar esta información. Esperemos que no me falle el sistema. Corre video. ¿Sí lo están viendo? Si no quiero hacer un video de mí mismo, sí. No, profesor, sale en pantalla donde está la presentación. Ah, está sucediendo lo que la vez pasada. Narcolepsia. Pues entonces, pues me regreso y se los voy a describir. Ni modo, no podemos. Profesor, sí. Lo que yo le comentaba la vez pasada es que deje de compartir y donde le vuelva a aparecer la opción de compartir, no le ponga, no seleccione la pestaña donde está su presentación, sino le ponga donde diga pantalla. Así ya podríamos ver el video. Ah, ok. Entonces, dejo de compartir. Y ahora regreso a compartir pantalla. Sí, pero en vez de seleccionar donde esté su... Ah, sus entonces diapositivas. selecciono video. Ok. Ajá. Selecciono video. Compartir. ¿Y ahora sí lo ven? Sí, Pi. Sí, ahora ¿Sí lo sí. ven? ¿No oigo? Sí, sí, profesor. Ok. Sí, sí se ve. Bueno, ahora sí, ahí van. Corre video para apoyar la narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? Es un trastorno neurológico crónico causado por la incapacidad cerebral de regular normalmente los ciclos de sueño y de espalda. Veamos etiología. En cuanto a la etiología, como sabemos, el hipotálamo es una de las áreas primordiales en la regulación del sueño y la alerta. Entonces, sería la pérdida de neuronas productoras de hipocretina en el hipotálamo. Aunque la causa de la pérdida de estas neuronas se desconoce, una hipótesis largamente sostenida es que es de origen autoinmune. Clásica. Se caracteriza por la aparición de la siguiente entrada sintomática: excesiva somnolencia diurna, cataplejía, parálisis del sueño y alucinaciones. Somnolencia diurna es el síntoma experimentado más uniformemente por casi todos los pacientes. Esta somnolencia interfiere con las actividades normales diariamente. Algunos pacientes duermen bien o no por la noche. Los pacientes describen una sensación persistente de neblina mental, falta de energía, ánimo deprimido y cansancio extremo. Así también se reportan episodios de sueños involuntarios que pueden variar desde tiempos muy breves a cortos. Cataplejía. La cataplejía
colapso físico total. Parálisis del sueño. La parálisis del sueño es la incapacidad temporal de moverse o hablar al quedarse dormidos o al despertarse. Esta condición pasa desapercibida en las personas que tienen un sueño normal, porque ocurre solamente cuando están totalmente dormidas. Sin embargo, la parálisis del sueño no produce disfunción permanente. Es así que pasando este episodio se recobra la movilidad rápidamente. Alucinaciones. Las alucinaciones pueden acompañar la parálisis del sueño o pueden producirse aisladamente cuando las personas están quedándose dormidas o despertándose. Alucinaciones hipnagógicas, cuando acompañan al inicio del sueño, y como alucinaciones hipnopómpicas, cuando se producen al despertarse. Estas alucinaciones representan una intrusión de un elemento del sueño REM, soñar dentro del estado de despertar. Veamos el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, la falta de especificidad aumenta enormemente la dificultad de llegar a un diagnóstico preciso, basándose solamente en los síntomas. Dos pruebas en particular se consideran esenciales para confirmar el diagnóstico de hiperconencia: el polisomnograma y la prueba múltiple de latencia del sueño. El polisomnograma es una prueba nocturna que toma mediciones múltiples continuas mientras el paciente está dormido para documentar anormalidades en el ciclo del sueño. Registra las frecuencias cardíaca y respiratoria, la actividad eléctrica cerebral con la electroencefalografía y la actividad nerviosa muscular con la electromiografía. La prueba múltiple de latencia del sueño se realiza durante el día para medir la tendencia de una persona a quedarse dormida y para determinar si elementos aislados del sueño REM molestan en momentos inapropiados durante las horas en que está despierta. Veamos el tratamiento. La narcolepsia no puede curarse, pero la somnolencia diurna excesiva y la cataplegia, los síntomas más incapacitantes del trastorno, pueden controlarse con medicamentos. Entre estos medicamentos tenemos tanto los clásicos y baratos como el metilfenidato y clomiprazina, como los más recientes y caros, modafinilo y oxíbato sódico, con lo que muchos pacientes pueden experimentar una mejoría importante. Doctor, Tiene está su micrófono apagado su apagado, profe. micrófono. Profe, su micrófono sigue apagado.
Ok, ya me oyen, ¿verdad? Ya. Muy bien. Oh, gracias a su ayuda, porque aquí luego me hago bolas, pero qué bueno. Aquí con ustedes vamos muy bien. Regreso a compartir. Sí, y aquí hay que agregar a lo que ya describimos y también a lo que se describió en el video. Ahí detectaron que se habla de parálisis de sueño, que es otro de los componentes de la narcolepsia con cataplejía. Bueno, acuérdense que la parálisis de sueño, hay parálisis normalmente durante el sueño mor, pero en estos pacientes, esta parálisis de sueño persiste durante la vigilia. Es decir, estando completamente dormidos por el ataque de sueño, pues están paralizados. Y al despertar, detectan que no se pueden mover. Están paralizados. Hay parálisis de sueño. Se angustian porque quieren pedir ayuda, pero como no se mueven, los músculos para llamar la atención, pues permanecen inertes. Lo único que pueden mover son los ojos, a ver si alguien detecta que les está llamando la atención, porque tampoco pueden hablar o gritar, ya que los músculos que mueven el sistema para hablar, pues también están paralizados. Entonces, aquí quiero resaltar estas características de la parálisis de sueño. Y también se habló de percepciones, sobre todo percepciones visual, como si fueran sueños, pero no son sueños, porque acuérdense, normalmente los sueños se presentan durante la fase de sueño mor. Y en este caso se habla de imágenes hipnopómpicas e imágenes hipnogógicas. ¿Qué significan estos términos? Hipnopómpicas, actividad mental o imágenes que se presentan cuando va terminando el sueño, es decir, en la transición de sueño a vigilia. En contraste, las imágenes hipnogógicas son aquellas que se presentan en la transición de vigilia-sueño, cuando uno empieza a dormir. Y en ese sentido, acuérdense que sin tener narcolepsia, sin tener problemas de sueño, algunos de ustedes de vez en cuando han tenido ese tipo de imágenes hipnogógicas. Cuando por algún motivo despiertan o los despiertan, dicen, ay, me despertaste y ya estaba soñando. No, esas son imágenes hipnogógicas. Bueno, entonces, ya con esto ampliamos la información y pues la vida de los pacientes con narcolepsia se ve afectada de manera significativa y su calidad de vida se altera y necesita el apoyo constante allá donde se desplace, en la escuela, en el trabajo o en su casa. Entonces, vamos a entrar
a la vida de una persona con narcolepsia para ver cómo tiene que ser apoyada para que pueda pues moverse en diferentes medios. Ahí nuevamente le doy al video que ya sé que no están viendo. Me regreso dejo de compartir y luego comparto otra vez pantalla y ahora sí le doy al video compartir. ¿Lo están viendo? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces pues vean cuál es la vida de un narcoléptico en los diferentes medios que se mueve. Corre video. Jacqueline tiene 14 años. Va al colegio de la localidad británica de Stevens. Sufre narcolepsia. Ahí se cayó. Desorden neurológico. Tuvo una descarga emocional. Se estima que en el Reino Unido padecen narcolepsia unas 20.000 personas. Las caídas de Jacqueline son el síntoma más grave de su estado. En 1996, cuando Jacqueline tenía 8 años, su madre se dio cuenta de que algo no iba bien. Jacqueline se caía de la silla y no la podíamos mantener erguida. No controlaba las piernas y parecía un muñeco de trapo. Era terrible. Cada vez que le ocurría me ponía a llorar, porque entonces desconocíamos lo que le estaba pasando. Es como si todos los músculos se relajaran. Te caes al suelo sin más. Sigues oyendo, pero no sé cómo explicarlo. Es como si estuviera borracha. Noten, ahí estando en vigilia activa, qué es lo que puede Estas pasar. caídas son conocidas como ataques de cataplexia. No es que Jacqueline se caiga porque se ha quedado dormida. Se cae porque su cerebro ha dejado de controlar los músculos sin motivo aparente. Esta parálisis se produce siempre mientras una persona duerme y evita los movimientos que originarían los sueños. Pero a Jacqueline esto le ocurre a cualquier hora del día. Cuando me desplomo siento vergüenza. Cuando vuelvo en mí me levanto y me marcho. Siempre acabo muy despeinada y lo del pelo es algo que me molesta mucho. Ahí es relajación parcial, no se cayó completamente. Fuertes como sorpresa o risa. En 1997 fue remitida al Dr. Suberi, neurólogo infantil del Hospital Pediátrico de York, en Glasgow. El Dr. Suberi grabó a Jacqueline mientras jugaba con sus primos. Están jugando y, como se puede apreciar en las imágenes, ella empieza a perder el tono muscular. Primero baja la cabeza y se le cierran los ojos, después se desploma. En este momento aún sigue consciente. Se entera de todo lo que ocurre a su alrededor, pero no puede moverse porque carece del tono muscular. Intenta levantarse. Sus primas siguen contando chistes y ella sigue oyéndolos todos. Aún recibe los estímulos que hacen que se desplome. Por eso no se levanta de inmediato. Sufre un episodio tras otro. Fue la primera vez en toda mi carrera profesional que vi algo semejante. Cuando me caigo, mucha gente me mira y piensa, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Algunos incluso creen que estoy fingiendo, porque solo dura un rato. Otros creen que me he desmayado. Antes, cada vez que sufría una cataplexia, me asustaba. Cada vez que le pasaba, saltaba y le preguntaba varias veces, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pero un día Jacqueline me dijo que la dejara, que se levantaría ella sola. La gente suele mirarme sorprendida como diciendo, ¿la vas a dejar ahí tirada sin hacer nada?
sensación de sueño. Los profesores de Yami tuvieron que aceptar que se pudiera quedar dormida durante sus clases. Algunos días duerme 3 horas en clase. By assessing capabilities with our suite of skill measurement tools, Ok. Ok, entonces, continuando. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la narcolepsia? ¿Qué mecanismos se alteran? ¿Cómo explicar este tipo de problemas de sueño? Falta todavía muchísima información, porque puede haber factores de tipo genético, factores de tipo inmune, lesiones cerebrales, problemas en los núcleos y neurotransmisores que regulan el ciclo vigilia-sueño, identificación de cromosomas con sus genes que participan. Falta muchísima información, pero poco a poco se va obteniendo esa información para tratar de entender este fenómeno. Y muchas veces se han apoyado en modelos animales, entre ellos en perros, que hace muchos años algunos especialistas en trastornos del sueño, entre ellos Dement, detectó que en algunos perros se presentaba este tipo de ataques, y entonces se puso en contacto con varios veterinarios para ir seleccionando, detectando perros con narcolepsia que sirvieran para su estudio. Entonces, vamos a ver uno de estos modelos. Ahí dejo de compartir, me regreso a compartir y vean, observen, ese es un perro que tiene narcolepsia. Vean su debilidad muscular, casi se cae, aunque no completamente dormido, pero ahí tiene ataques de cataplejía. Observen, se desplaza y ahí ya quedó profundamente dormido. Ahí ya afectó a todos los músculos. Noten ahí, otra vez, tiene ataques parciales de cataplejía. Ahí va corriendo bien todavía. Su actividad motora es normal. Ahí ya está un poco débil. Vean, y ahí está haciendo intento de subirse. Tiene debilidad muscular. Ahí viene parte de cataplejía y cataplejía total. Noten, ahí también debilidad muscular. Y ahí pasa directamente, como vieron, de vigilia activa sueño humor. A veces unos estímulos le ayudan a reaccionar. Ahí la emoción de comer le puede dar ataques de cataplejía. Lo están estimulando para que no se quede dormido. Vean, ahí. Entonces, observen, hay ataque completo.
Well, watch for yourself. In the beginning, the excitement over food would put Skeeter to sleep, but then he got worse, and now just about any kind of excitement puts him under. Later in the show, we'll meet another dog who is known as the world's tallest. Veamos otro ejemplo de estos modelos animales que están ayudando bastante para entender bien los mecanismos neurofisiológicos, genéticos, neuroquímicos, etcétera, que participan para la presencia de narcolepsia. Entonces ahí, creo que pasa, es el mismo. Perdón, es el mismo. Me regreso. Ese no es. Parece ser que es este perro narcoléptico. Déjenme ver. Ajá. Ok. Este es. Ahorita se los presento. Entonces noten, ese es otro modelo, otra raza de perros narcolépticos. Allá están en una clínica veterinaria que también estudian el sueño. Entonces ahí van activos. Ese es un investigador que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar la narcolepsia. Vean ese perro, vigilia activa. Ahí está comiendo, emocionado. Entonces ahí, vean, está su emoción por comer, que empieza a tener debilidad muscular. Ahí vi parte de la cataplexia y cataplexia profunda. Se queda completamente dormido. Ahí va, vigilia súper activa. Va despierto, ustedes ya conocen las características. Vean, y profundamente pasó de vigilia activa a sueño profundo. Otro perro ahí, nuevamente la emoción de comer. Observen, emoción positiva hace que pase inmediatamente de vigilia activa a sueño humor. Ese es un investigador que ha dedicado muchos años al estudio de la narcolepsia. Some things that may have clinical application for our patients. And that is a dream for a researcher. You know, we look hard at this gene, but we would not have dreamt that would be found would have been useful quickly. And I think there's a good chance that new medications will come directly from that research for human patients. And that's really a plus. Ok, dejo de compartir. Compartimos. Bueno, pues entonces noten esta información apoyada con videos que es muy interesante. Muy interesante. En el chat les subí el manual de trastornos de sueño, donde se describe ya con mayor detalle para los que quieran saber más acerca de las narcolepsias tipo 1, tipo 2, detalles más finos, genes que pueden intervenir, sustancias químicas,
ahí está más detallado. Y es información publicada el año pasado. Entonces, ahí pueden ampliar la información con el propósito de ver los otros tipos de hipersomnia y nos dé tiempo. Bueno, entonces ya vimos esos tipos de hipersomnias, como son narcolepsia tipo 1 y narcolepsia tipo 2. Pero, ¿y qué en relación con los otros tipos de hipersomnia que ya les había mencionado? Como es la hipersomnia idiopática, donde también se presenta somnolencia diurna excesiva. Y aquí es muy importante resaltar que para reponerse y que funcionen adecuadamente, necesitan tomar siestas durante el día de diferente duración y diferente número de siestas. ¿De qué duración? ¿Cuántas? Eso lo debe de aprender cada paciente. Y esto que les estoy diciendo se aplica a toda este área que estamos analizando, a todo este capítulo, donde tienen en común de la somnolencia diurna excesiva. En todos estos se puede aplicar tener pequeñas siestas en el día y cuya duración varía, siempre y cuando no afecte el sueño nocturno, porque si duermen demasiado en el día, pues en la noche ya no van a poder dormir, aunque tengan hipersomnia, y se puede invertir el ciclo. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Y también hay que agregar que este tipo de trastornos es muy importante tomarlos en cuenta por el paciente. No debe de realizar actividades peligrosas durante el día, como por ejemplo manejar, porque le puede dar un ataque manejando. No puede llevar a cabo otro tipo de trabajos de manejar maquinaria. En fin, hay que poner atención porque el ataque de sueño se puede presentar y queda completamente inconsciente. Bueno, entonces regresando a la hipersomnia idiopática, además de tener somnolencia diurna excesiva, como ya les mencioné, aquí no hay problema con la secuencia de sus fases de vigilia-sueño. Pueden pasar de vigilia, pueden pasar a veces sueño lento, sueño MOR, pueden tener siestas durante el día, pero como que el paciente las considera como no reparadoras. Entonces, tienen que dormir y dormir, porque realmente aunque duerman mucho, sienten que no es reparadora la siesta. Y durante el sueño nocturno, pues duermen demasiado, más de 10 horas, entre 10 y 19 horas. Vean que es demasiado. Y a pesar de eso,
en el día pues siguen teniendo sueño. Y otra característica, además de dormir demasiado, pues su sueño no es fragmentado, que sería otro problema cuando el sueño se fragmenta. No, pero en este caso duermen demasiado y de manera continua. Y todavía al día siguiente, al despertar, ya sea porque tienen que ir al trabajo o porque tengan que ir a la escuela, les cuesta mucho trabajo despertar. A veces en ese caso el despertador no funciona. Alguien los tiene que ayudar a despertar, porque si no, no llegan a tiempo. Pero al despertar, su estado de ánimo está muy difícil. A veces se vuelven agresivos y dirigen su agresión contra la persona que los despierta y tienen una especie de borrachera de sueño, es decir, están como groguis, atarantados, los despiertan y como que les cuesta muchísimo trabajo. Y también pueden tener alucinaciones en casos extremos y hasta dolor de cabeza. Bueno, esas son las características principales de este tipo de hipersomnia idiopática, cuyo origen también se desconoce. Se indica que pues es hereditario, así nació, pero exactamente cuál es la causa todavía no se conoce con precisión. Lo que sí se sabe que el exceso de bebidas alcohólicas, el exceso de comidas y a veces el ejercicio pueden incrementar la intensidad. Profesor, tiene su micrófono apagado. Ahora sí me escuchan. Sí, ya se escucha. Y lo anterior sí lo escucharon. Cuando resalté características de la hipersomnia idiopática, ¿sí lo escucharon o ya estaba apagado el Sí. micrófono? No, sí, se quedó hasta que era hereditaria. Ah, ok. Bueno, entonces, otro tipo de hipersomnias que también se le llaman recurrentes. Recurrentes, ¿por qué? Porque se presentan, como el término lo indica, recurrentemente, es decir, no están presentes todo el tiempo. Se presentan, pues posiblemente una vez a la semana o por mes, o a veces se distribuyen en el año. Entonces puede variar el momento donde recurren estas hipersomnias. De ahí el término de hipersomnias recurrentes. El por qué se presentan de manera recurrente, pues todavía no está muy claro. Y entre estos trastornos de hipersomnias recurrentes está el síndrome de Klein-Levine, que ya les mencionaba. Klein-Levine se refiere a los apellidos de los clínicos que describieron este tipo de hipersomnia y que también se le conoce como el síndrome
de la bella durmiente. Miren, paradójico, bella durmiente, pero es más abundante en el hombre que en la mujer. Bueno, pero así se le conoce síndrome de la bella durmiente también. Y algunos datos cuantitativos, pues no son muy precisos. Por ejemplo, cuántos casos se han descrito, dan a veces un número, pero no coincide con otro autor. En general, pues sí es más abundante en el hombre que en la mujer, pero ya cuando dicen las proporciones, como en este caso de 4:1, pues esas proporciones pueden variar. Lo mismo que la edad más frecuente, porque puede variar con la edad. Entonces, esos datos cuantitativos varían. El número exacto varía. Sí varía todo eso, pero exactamente cuánto, eso es donde hay variaciones dependiendo del autor, dependiendo también de dónde se publique. Por ejemplo, datos más precisos se obtienen de datos de investigaciones americanos o europeos. En Latinoamérica faltan datos. Entonces, esto que estoy mencionando, pues son datos globales, pero finalmente no son muy importantes. No son muy importantes para entender estos trastornos del sueño. Pues bien, cuando se presenta este trastorno recurrente, cuando se presenta este síndrome de la bella durmiente, pues pueden dormir más de 15 horas al día, más de 15 horas al día, cuando están presentes esos episodios, y prácticamente se despiertan únicamente para comer y para ir al baño, Entonces, después de esas actividades, se regresan a dormir, y así se están presentando. Ya después, cuando estos periodos recurrentes desaparecen, pues actúan normalmente como todo mundo. Sí, pero ¿qué sucede en ese momento? ¿Qué sucede cuando se da ese tipo de problema de sueño? Bueno, hay muchas alteraciones físicas, mentales. Por ejemplo, se presentan periodos de problemas de personalidad, de irrealidad. Se pueden presentar alucinaciones y luego hay confusión si es real o es un sueño. Y también se puede presentar ataques de comer y comer y comer, comen y comen y comen. Se presenta entonces la hiperfagia. En algunos casos se presenta lo contrario, comen muy poco. Y a veces se presenta hipersexualidad durante esos ataques. Pero sobre todo, esto es más notable en el hombre que en la mujer. Se vuelven irritables y si los despiertan, pueden agredir y luego se les olvida. Hay amnesia. Entonces, todo esto se presenta durante los ataques, cuando están presentes. E insisto, ya después de estos ataques, el paciente pues se comporta de manera natural como todo el mundo, su sueño llega otra vez a niveles normales, su conducta pues también es como la de todo el mundo, y así
hasta el siguiente ataque de sueño. Se ha tratado de identificar algunos marcadores biológicos para entender más acerca de este tipo de trastorno. Se ha registrado la actividad cerebral para ver si por ahí hay una especie de ondas que indiquen que se relacionan con este trastorno, y algunos autores describen la abundancia de ritmo teta. En fin, se han hecho una gran cantidad de estudios de actividad cerebral, o también por medio de técnicas de resonancia magnética. Se ha buscado alguna alteración cerebral, pero esto se ha buscado en todos estos trastornos que forman parte de la hipersomnia, pero no se ha llegado a conclusiones definitivas para tener marcadores biológicos o de otro tipo preciso para identificar y diferenciar cada uno de todos estos trastornos que les estoy describiendo. Ahora, pero en relación de este trastorno recurrente en particular, que les decía que es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Bueno, cuando se presenta en las mujeres, a veces se presenta de una manera muy particular. Puede estar relacionada con el ciclo menstrual. Entonces, se puede presentar en el momento del ciclo, o bien pudiera ser durante el ciclo, y ya cuando termina, pues aparece este tipo de trastorno. ¿Por qué? Pues todavía no se tiene la respuesta adecuada. Puede ser la intervención de las hormonas que están cambiando constantemente. Falta todavía mucho que saber para explicar este tipo de hipersomnio que está asociado al ciclo menstrual. De hecho, se ha descrito que un hombre que tenía este trastorno de la bella durmiente, pues también curiosamente una hermana tenía esta hipersomnia recurrente asociada a su ciclo menstrual. Bueno, pues ahí vamos a pasar un video para apoyar esta información. Este síndrome de la bella durmiente o de Klein-Levin. Es cuando iniciará el ciclo escolar. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Esta mañana tenemos bases. Sleeping Beauty Syndrome. Es cuando iniciará el ciclo escolar. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Esta mañana tenemos bases. Sleeping Beauty Pues ahí están describiendo trastorno de la bella durmiente, pero ya les decía que es más frecuente en el hombre que en la mujer. Pero ahí se ve a la izquierda la imagen de la bella durmiente. Y que puede ser desencadenado por un simple resfriado, como están describiendo en esta imagen. Y como ya saben, hay somnolencia diurna excesiva, etcétera, etcétera. Y vean cómo hay hiperfagia
que ya les describía confusión, alucinaciones, cambio de ánimo, irritabilidad y una conducta sexual inhibida también se presenta. A veces se quieren estimular tomando muchísimo café. El exceso de cafeína pudiera ayudar, pero no es del todo eficiente. Entonces, pues se ha mencionado que se puede disparar por una enfermedad, por un problema hormonal. Entonces, pues es importante acudir a una clínica